Hola costureras, aquí estoy de nuevo con mi tejido doblado y todos los materiales que voy a utilizar para cortar. Utilizo estas planchas para sujetar el patrón y que no se me mueva, y el tejido también. Alfileres, un jaboncillo o bolígrafo borrable, ¿vale? Y los patrones que los tenga ya todos recortaditos, que cuando me ponga a cortar no tenga que salir a buscar ninguno que me haya quedado sin sacar, ¿de acuerdo? En este caso yo voy a hacer la camisa Amalia sin cuello, por lo tanto tengo el volante grande, la espalda y el delantero, y el tejido doblado, orilla con orilla y el derecho hacia adentro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, empezamos a distribuir los patrones. Acordaros del sentido del dibujo de la flor, ¿vale? Que si va todo hacia abajo, ¿vale? Tengo que poner todos los patrones, o sea, en este caso, ¿ves? El delantero con la parte del hombro y la sisa hacia arriba para que la flor me quede hacia abajo. En este caso pongo el patrón del delantero, donde está la parte que voy a doblar, la pego a la orilla. Simplemente la despego un poquito de la parte blanca para que no la tenga que... no la quede dentro ni queda feo que se vea, ¿vale? Si tengo tejido suficiente, pues perfecto, la coloco así. Así que mi hilo, súper importante, en este caso es la línea recta del filo del patrón, ¿vale? Del delantero, donde van los botones. Pues esa parte la pongo pegada a la parte blanca del tejido. Pongo un peso y empiezo a poner alfileres en cada esquinita. No hay que poner muchísimas alfileres. Cuando hablamos de un tejido de este tipo, por ejemplo, que además tiene bastante cuerpo, no nos hace falta poner muchas alfileres. Bueno, pues tendría el patrón colocado, pero tengo que señalar varias cositas. En este caso, tengo que señalar por dónde voy a doblar con un piquete pequeñito, ¿vale? Tenemos la línea de doblez, que es la línea discontinua, y esa la tengo que señalar. ¿Y cómo la señalo? Con un piquete pequeñito. Voy a utilizar un lápiz, ¿vale? Puedo romper un poquito el patrón y bueno, y una vez que tenga señalado ese piquete, ya señalo todo el filito. También puedo utilizar un lápiz, os digo por qué, porque yo en este caso voy a cortar por donde está señalado. Como tengo el centímetro, no se me va a quedar ninguna señal. En caso que fuésemos a cortar dejando costura, sí deberíamos de señalar o con jaboncillo o con bolígrafo del que se quita, ¿de acuerdo? Bueno, pues señalamos. Podemos ayudarnos también de una regla si nos es más cómodo, ¿de acuerdo? Nos queda una cosita en el delantero. Nosotros tenemos una línea en el hombro, ¿vale? Que también tenemos que señalar. Por lo tanto, hacemos una rayita pequeñita en el principio de la línea y al final hacemos un agujerito forzando un poco el papel o con la tijera si queremos, pero simplemente un agujerito y señalamos un punto que luego vamos a señalar con la regla una vez que quitemos el patrón. Tenemos nuestro delantero preparado. Recordamos el filo del patrón con el filo de la orilla blanca, señalamos y ajustamos con unos alfileres y señalamos tanto los dos piquetes de la línea por donde vamos a doblar la camisa y los dos puntos que nos van a indicar dónde va a ir colocado el volante. Tendríamos el delantero preparado. Por lo tanto, muevo mi tejido y voy a colocar la espalda. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir el sentido de la espalda. El hombro hacia arriba y la sisa hacia arriba para que el estampado no me varíe. Tengo colocado el delantero y tengo colocada la espalda.
pero tengo que comprobar si las demás piezas me salen, ¿de acuerdo? Tengo un volante bastante grande que no tiene el mismo ancho que el tejido. Por lo tanto, voy a jugar con la tela a ver si lo puedo colocar aquí. Que me queda muy justito, pero me cabe, perfectamente me cabe, ¿de acuerdo? Por lo tanto, otra cosa muy importante cuando estoy planteando un tejido, ¿de acuerdo? Tengo primero, antes que cortar, si hubiera cortado el delantero, ahora a lo mejor me hubiera quedado corta de tela. Por lo tanto, siempre hay que primero planificar los patrones en el tejido que tenemos para ver si nos sale antes de empezar a cortar una pieza, por si tuviésemos que mover esa y así aprovechar mejor el tejido, ¿vale? En este caso he bajado el patrón de la espalda y aquí voy a colocar los dos volantes de las mangas, ¿de acuerdo? En caso de que llevara cuello, me quedaría aquí un tramo, ¿veis? Que no estoy utilizando para nada, también para el cuello. Por lo tanto, me dispongo a poner aquí, igual respetando la orilla, el volante de la manga. Es un rectángulo de 30 por unos 70 centímetros, creo que tiene, ahora mismo no lo sé, ¿vale? En caso de que me quedara muy justo, que yo tengo una tela en casa y he comprado un poquito, no importa que le quitemos unos centímetros al ancho del volante, porque lo que le vamos a quitar es un poquito de vuelo, pero nos va a salir la camisa con su largo, que sí es quizás lo más importante en este caso. Pero podemos reducir un poquito el volante de la manga. En el volante de la manga también señalamos los dos piquetitos que habíamos calcado en el patrón, que están justamente en la mitad, también los señalamos para que cuando planchemos el tejido y hagamos el volante tengamos una guía, ¿de acuerdo? Bueno, pues tengo mi volante colocado, muevo y coloco la espalda, ¿veis? Me cabe justamente aquí en la esquinita, yo he doblado un poquito el patrón, por lo tanto le quitaría 2 centímetros al volante, pero ya os digo, esos trucos tenemos que saberlos porque si no nos entra el pánico. ¡Ay, ahora no tengo tejido, por favor! Sí, hay algunas piezas que podemos reducir y no nos afectaría para nada en el modelo, ¿de acuerdo? Pero también hay que saber qué piezas reducir. Todo eso, como yo digo, la costura no es una ciencia exacta, hay que irla entendiendo y buscándole la forma. Aquí tengo la espalda que he colocado en la doblez del tejido, ¿vale? En caso del delantero lo cortamos donde estaba abierto el tejido, pero la espalda, al ser una pieza que va a abrir y que va a quedar entera, la corto a hilo lomo, como os pone en el patrón. El hilo lomo es para cortarlo justamente en la doblez del tejido, ¿de acuerdo? Me pongo alfileres y señalo. Bueno, pues tengo todo señalado, por lo tanto ahora voy a quitar el patrón para cortar. Se puede también cortar con el patrón, pero yo recomiendo que una vez señalado, retiréis el patrón y cortamos sin el patrón, ¿de acuerdo? Entonces, quito el alfiler, pero sí la dejo sujetando los dos tejidos, ¿vale? Voy levantando y dejo la alfilerita debajo, ¿de acuerdo? Retiro mi papel y ahora aquí tengo un punto y un piquete, los tengo que unir, pero ahora no voy a utilizar el lápiz, ¿de acuerdo? Voy a utilizar un jaboncillo que se quitará con el roce o el lavado, o bien el boli borrable. Un jaboncillo naranja que me indique dónde va el volante pegado, ¿de acuerdo? Tengo mis líneas señaladas y me voy a disponer a cortar. Ya tengo todo lo demás preparado y vuelvo a repetir, la mesa limpia y por favor el tejido nada de arrugado. No me empecéis a cortar con esto aquí, no. Aunque solamente tengas
un trozo para el delantero, que ese trozo esté plano. Si los otros no tienes espacio, no pasa nada. Los vas poniendo poco a poco, pero ve cortando uno a uno y sin arrugar. Aquí tengo mi delantero, mi mano sujeta al tejido que me interesa que no se mueva, en este caso la parte interior del delantero, y corto, abriendo el ángulo entero de la tijera. Esta tijera grandota, igual no tenéis una tan grande, o si la tenéis, abrimos el ángulo entero, no hacemos así, no, el ángulo entero, sin miedo. Un corte limpio nos va a facilitar muchísimo también la labor. Y una cosa muy importante, intentar no mover mucho el patrón. Ahora sí, no, si lo voy dejando lo más planito y yo me voy moviendo por donde tengo que cortar, siempre que pueda. No se trata de hacer contorsionismo, ¿vale? Y ahora, ¿recordáis que dejamos unos piquetitos aquí pequeñitos y aquí que señalamos con el lápiz? Pues yo hago un pequeño piquete con la punta de la tijera. Mirad, un pequeño piquetito, ¿veis? No más de medio centímetro. Cuidado con eso, si es verdad que podemos tener problemas si los hacemos muy grandes. Así que hacerlos lo más pequeños posible con una tijera cortita o incluso con el cortahilo, si os es más cómodo, ¿de acuerdo? Tenemos nuestro delantero y yo prosigo cortando todas mis piezas y nos veremos en el vídeo de cómo montar esta preciosa camisa.